estamos conversando con el profesor William Alejandro Almésiga Castro. Él es estudiante del doctorado interinstitucional en educación en el énfasis en educación en ciencias. Y estamos conversando porque recientemente fue aprobado su proyecto de tesis doctoral. Profesor William Alejandro Almésiga, bienvenido a los micrófonos del Audio Estéreo. Cuéntenos un poco quién es el profesor William Alejandro y cuál ha sido como su trayectoria académica. Bueno, cordial saludo a toda la audiencia de la Audio Estéreo de la Universidad Distrital y la Facultad de Educación en general. Bien, pues yo inicialmente soy licenciado en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tengo una maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente estoy haciendo el estudio de doctorado acá en el Doctorado Interinstitucional de Educación de la Universidad Distrital. Me desempeño como docente de Ciencias Naturales, Biología. He trabajado durante 20 años con la Secretaría de Educación de Cundinamarca en distintos municipios de Cundinamarca. Actualmente estoy en el municipio de La Calera. Una cosita que quería contarles es que mi nombre y apellido, ¿no? Alejandro Almésiga. El apellido Almésiga es un apellido endémico del municipio de La Calera. Dicen que tal vez tiene ascendencia española y que hay, en fin, pero pues siempre que alguien escuche el apellido Almésiga, sí, su origen está en La Calera. Entonces vivo ahí, como dije hace un momento, he trabajado en varios municipios de Cundinamarca, pero mi idea siempre era llegar a mi municipio y a mi colegio. Y pues afortunadamente en este año 2026, después de 19 años de trabajo, logré llegar al municipio de La Calera y actualmente me desempeño y pues es ahí en donde estoy desarrollando ahorita mi trabajo de tesis doctoral. Su proyecto de tesis se titula Las emociones epistémicas en la enseñanza de las ciencias de la naturaleza, aportes al cambio didáctico. Cuéntanos cómo nació esta propuesta de investigación, por qué es importante hacerla, si nos puede contar algunos objetivos y sobre todo cuál es la proyección de la metodología, qué metodología va a utilizar. Ok, bueno, hay varias formas de llegar a un proyecto de investigación. Yo lo manifestaba en la sustentación que hice de mi propuesta, y es que normalmente uno dentro del programa de doctorado ubica a uno de los docentes que trabaje algún tema que a uno le llame la atención. Uno contacta al profesor y le dice, bueno, profe, quiero trabajar con usted, doctor, quiero trabajar con usted, ¿qué temas hay para trabajar? Me gustaría de pronto participar en sus grupos de investigación, tal. Y pues ellos le pueden recomendar a uno y eso es perfectamente válido. En mi caso no fue tan así. Yo estoy trabajando, inicialmente era emociones en el aula. Así lo llamé yo, emociones, sentimientos en el aula, yo lo llamaba así. Todo porque cuando uno hace el estudio pregrado, en licenciatura, en el caso nuestro, se maneja mucho el tema de los laboratorios, las salidas, las prácticas. Y una de las prácticas era el tema de los insectarios o los artropodarios. Entonces en la salida de campo uno capturaba los insectos, mariposas, escarabajos, demás. Y al capturarlos había una cámara de sacrificio. Y en cada cámara de sacrificio es un frasco de vidrio con alguna sustancia tóxica, puede ser cianuro, sí. Y se ubica ahí el individuo capturado, sí, y se sacrifica. Y luego sí se hace el montaje con toda una serie de parámetros que hay para eso y se rotula y todo ese tema, y así es que se hacen las colecciones de insectos que hay en distintas universidades. Algo otros se colectan con trampas, entonces la trampa tiene alcohol y el individuo, el insecto cae ahí, lógicamente se muere. Sí. Luego se coge, se prepara, se le hace la respectiva identificación taxonómica y se monta en el lugar donde se vaya a colocar. Entonces, como eso es lo que se aprende, entonces yo llegué a las instituciones educativas y había un proyecto muy bonito que fue el que yo trabajé en mi maestría, que era la crianza de mariposas para enseñar conceptos de biología. Entonces se tomaba la mariposa desde que uno colectaba en el campo los huevos de la mariposa, los colocaba en cámaras de cría y ahí emerge la larva y entonces el estudiante va haciendo todo el seguimiento, el desarrollo, cuando sale la larva hay que alimentarla, hay que cuidarla, hay que estar muy pendiente, todo ese tema. Qué bonito. Sí. Y finalmente se transforma la pupa y de la pupa emerge el adulto. Y entonces adivinen qué, cuando emerge el adulto hay que ubicarlo en su cámara de sacrificio y después montarla.
Entonces, hasta donde ponía uno, colocaba uno, le proporcionaba al estudiante el huevito y ellos ponían su cámara de cría y todo el tema. Hasta ahí todo muy bien, todo muy bonito. Yo seguía, eso en la universidad lo hacíamos muy bien y el sacrificio lo hacíamos muy bien y el montaje muy bien. Pero resulta que en el colegio no. En el colegio cuando llegaba el momento del sacrificio, los estudiantes ya no querían sacrificar la mariposa. Y yo pues inicialmente no, es que eso hay que hacerlo porque eso es el proceso que hay que hacer. No, entonces me puse a reflexionar, no, pero yo decía, pero yo qué estoy haciendo, y había lágrimas y todo, y decía, ay, profe, y me decían, profe, hágame perder la asignatura, lo que quiera, pero yo no voy a sacrificar la mariposa. Entonces, contra lo que yo he aprendido en la universidad, dije, no, pues vamos a hacer una actividad de liberación de mariposas entonces, pero yo dije, se está perdiendo la mitad del trabajo, porque no vamos a hacer el mariposario, ni el insectario, ni nada de eso, y entonces, pero entonces sí me empezó a generar como esa inquietud de, pero esto está pasando por alguna razón, y entonces empecé a averiguar y el tema de lo de las emociones en el aula, y así yo lo llamé sentimientos en el aula inicialmente. Y entonces ya cuando decidí ingresar al programa de doctorado, entonces dije, tengo este tema, o sea, y no sabía con qué profesor o con qué doctor iba a desarrollar esa propuesta, pero sí, si se dan cuenta, no estaba yo buscando una propuesta, sino que yo ya tenía un tema que no sabía, yo no estaba seguro si realmente tenía futuro, si realmente tenía alguna importancia académica o investigativa, pero sin embargo, lo voy a plantear en el doctorado a ver y si con eso se puede trabajar. Y entonces, afortunadamente, pues con el doctor Carlos Javier Mosquera, y le comenté, pero así como por, digamos, como se dice coloquialmente, por molestar. A ver, y resulta que él dijo, no, esto está muy bueno, esto está muy interesante. Y yo le dije, ¿en serio? Y yo, sí, claro. Pues él dijo también, no tengo mucho conocimiento, pero yo sé que esto es algo que en educación no lo estamos saltando, lo estamos dejando a un lado, y es el sentir tanto del estudiante como del profesor. También hablábamos de sentimientos, pero el tema emocional como tal, el concepto no lo teníamos muy claro. Entonces ya con eso inscribimos la propuesta en el doctorado y la aceptaron y me matriculé el primer semestre de doctorado con esa propuesta que ha venido evolucionando y hoy en día se llama emociones epistémicas en la enseñanza, buscando un cambio didáctico en la enseñanza de la ciencia. Así resumido, cómo fue que surgió y cómo es que se va desarrollando esta propuesta. ¿Qué objetivos se han planteado y qué metodología va a utilizar? Sí, pues están, lógicamente que la propuesta tiene objetivos, pero lo que realmente nosotros buscamos es que mediante la implementación de una serie de actividades en el aula podamos generar en los docentes un cambio didáctico que contemple la inclusión o que tenga en cuenta las emociones en el aula, pero nosotros básicamente en esta propuesta estamos trabajando con las emociones del profesor de ciencias. Vamos a trabajar lógicamente que esta propuesta pues es totalmente cualitativa y buscamos trabajar mediante la aplicación de un estudio de caso. Un profesor en el colegio donde yo trabajo, él es un profesor de física que orienta física de sexto a 11 y pues que curiosamente y sin saberlo pues es un físico, no es licenciado, no es normalista, o sea que él se preparó fue para investigación, más no para enseñanza, y por cosas de la vida que no le he preguntado bien, resultó inicialmente como docente universitario y hace apenas 2 años que está como docente de aula en un colegio rural. Entonces, pues eso hace que sea un reto interesante pues para una persona pues que no tiene tiene una muy buena formación en física, en conceptos de física, pero no en la enseñanza de la física. Y aparte de eso, pues que él pueda ver algunas herramientas para la enseñanza de la física, que hemos querido relacionar la física como algo de biofísica, en lo que tiene que ver, por ejemplo, el efecto de la radiación en las plantas, lo que tiene que ver el caudal de un río con la fauna que esté relacionada con el río. Este tipo de cosas como para poder hacer un trabajo ahí
interdisciplinario. ¿Qué metodologías que va a utilizar, digamos, como herramientas? Bueno, sí. Bueno, teniendo en cuenta que se trabaja con un estudio de caso, un estudio único de caso, y vamos a estar basados en el trabajo de un autor de apellido Pekrum, que es quien ha trabajado más que todo el tema de las emociones epistémicas y la formación de profesores. Entonces es una estrategia que se llama control-valor. Entonces tiene una serie de pasos que se aplican dentro del estudio de caso. Primero pues hay que trabajar con el profesor el tema conceptual de qué son las emociones epistémicas, las emociones en el aula. Hay que empezar a mirar primero, bueno, cómo el profesor trabaja sus temas en clase, qué tipo de actividades hacen, tal. Y todo eso, de acuerdo a la metodología que hemos citado, pues se requiere hacer grabaciones tanto audiovisuales, se requieren entrevistas, se requiere y una muy clave, un autoanálisis por parte del docente. Entonces para eso se necesitan todo este material audiovisual, porque una vez que se graba, se aplican o se diseñan ciertas estrategias en el aula, ¿cierto? Se hacen las grabaciones y luego de eso se hace el análisis del material audiovisual. Y se trata de identificar qué emociones experimentó el profesor dentro del aula, qué forma esas emociones le beneficiaron, lo estimularon, lo incentivaron al desarrollo de su clase, o por el contrario, qué situaciones generaron emociones que no fueron tan positivas para el desarrollo de esos procesos, y empezar a mirar entonces cómo se potencian, qué cambios hay que hacer, qué correcciones de pronto, qué innovaciones hay que hacer para que esas emociones se vuelvan, por decirlo de alguna manera, positivas, y eso mejore el desempeño y el bienestar del profesor en el aula. Y por lo tanto pues se espera también pues alcanzar mejorar una calidad educativa, y lo que finalmente, si el profesor logra identificar estos procesos, identificar sus bondades, estaríamos hablando de que hemos logrado de cierta forma un cambio didáctico, que es lo que finalmente buscamos. Ahí está la conexión con la línea del profesor. Exacto. Por eso una de las razones por las cuales, bueno, eso fue con recomendaciones de varios profesores, de la profesora de la Molina, claro, el profesor Harold Castañeda. Sí, el profe Harold fue director del doctorado un tiempo. Harold Castañeda, yo hablé con ellos y ellos fueron los que me dijeron, no, pues la verdad no sabemos, pero creemos que el profesor Carlos Javier Mosquera puede de pronto interesarle, o por lo menos saber quién le interesa, por el tema de que él maneja la línea de cambio didáctico, de formación de profesores. Y pues fue real. Realmente yo hablé con él un poquito escéptico, ¿será que le gusta? ¿Será que no? ¿Será que le parece? ¿O me enviará a otra parte o lo que sea? Y no, resulta que a él le interesó bastante, y ahí estamos ya varios años trabajando con él. Bueno, profesor William Alejandro, ya para finalizar, ¿cuáles son sus expectativas con este proyecto? Bueno, primero, pues hay varias. El enriquecimiento personal, pues al momento, pues uno va abordando pues, los temas de las emociones epistémicas, pero alrededor de todo el tema de cambio didáctico, un montón de cosas que realmente a veces, pues tienen que tener un alto grado de humildad y entender que no se las sabe todas, que desconocen muchas cosas, que hay mucho por aprender en el tema de la enseñanza, y más que todo en la enseñanza de la ciencia. Entonces hay un enriquecimiento personal, y pues también pues la idea, el sueño que tenemos con el profe Carlos Javier y el desarrollo de esta propuesta es poder hacer un aporte, ojalá un aporte importante al tema de la educación, y especialmente en la educación rural, y que podamos, todos esos son sueños, ¿no? Que se pudieran realizar, poder generar o evidenciar un cambio didáctico un cambio didáctico en este proceso con este profesor, pero que se pudiera ya después llevar a otros escenarios, a otros contextos, y poder continuar logrando ese cambio didáctico que se requiere, y que la inclusión de las emociones epistémicas no tenga duda de que es importante y que es necesario aprenderlo. Y que ojalá, teniendo en cuenta eso, pudiéramos de alguna manera afectar positivamente todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con
tema de sistema educativo en Colombia, formación inicial de profesores, formación permanente de profesores, capacitación, donde se capacite y donde se enseñe a los docentes todo el tema de las emociones epistémicas y su importancia. Eso sería una gran ganancia. Por lo menos podríamos irnos tranquilos a la tumba, que pudimos hacer un aporte, no solamente cuidar a los niños en el aula de clase o enseñarles por ahí algunos conceptos, sino que realmente sea algo bien significativo, importante para ellos, y para el país, y para la paz, y para todos que requiere esta humilde nación. Excelente, profe. Profesor William Alejandro Almésiga Castro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchos éxitos.